Muy buenas tardes, muy querida Tere, muy queridos Íñigo, Sebastián y Tomás, muy apreciables amigos, familiares de Alonso Lujambio, estimados compañeros y amigos, colaboradores del Gobierno Federal, amigas y amigos. Hoy nos hemos reunido quienes hemos sido colaboradores, compañeros y amigos de Alonso Lujambio, para rendirle un homenaje, como se ha dicho ya, a un hombre de Estado, a un hombre de instituciones, a un político ejemplar, a un servidor público excepcional, a un académico brillante, a un gran ser humano. Hoy recordamos con afecto, con admiración y con respeto a nuestro querido Alonso, un patriota que supo estar a la altura de su generación y de su tiempo, y cuyo paso por la vida estuvo siempre guiado por una gran vocación de servicio a México. Es muy gratificante constatar la cantidad de homenajes, algunos en vida, como el del IFAI, otros póstumos como este, de editoriales en los periódicos, en la radio, en la televisión, de comentarios que se hacen todos los días alrededor de la vida y de la obra de este mexicano visionario que trabajó sin descanso por el fortalecimiento y el perfeccionamiento de nuestras instituciones, particularmente las instituciones democráticas y las de transparencia de nuestro querido México. Obviamente la temprana partida de Alonso nos ha llenado de tristeza y de dolor y nos deja un hueco francamente insustituible. Alonso fue un hombre de familia, por lo que hemos visto y por lo que hemos escuchado, por lo que vemos todos los días en sus hijos, en sus 3 mosqueteros, en sus noblotes chavos. Fue un gran padre. Y sé que no había en él amor más grande que el que sentía por ustedes. En lo personal también hemos perdido a un gran compañero de ruta, a un entrañable amigo, a un leal colaborador, con quien tuve la satisfacción de compartir muchos anhelos, muchos valores, muchos ideales. Decía Adolfo Crisli que la actividad política debe realizarse siempre con optimismo. Y decía Alonso que la actividad política es una actividad digna. Hay que implicar que además él era una actividad que realizaba con dignidad y también con optimismo. Y así lo recordamos todos como un hombre alegre, como un hombre valiente, como un hombre optimista, comprometido siempre con la construcción solidaria del bien común. Ambos sabíamos que el fin superior de la política es generar bienes públicos y veíamos en el servicio público la oportunidad de transformar a México. Por eso decimos que la patria ha perdido con él a uno de sus hijos más destacados. Y aunque él se ha ido, deja una huella indeleble con su ejemplo y su fructífera trayectoria en muy diversos campos. En la mejor tradición de los intelectuales, especialmente los liberales del siglo XIX, Alonso prodigó su talento lo mismo en la academia que en el servicio público, en la investigación que en el pensamiento filosófico, en el periodismo que en su intensa, aunque breve, vida política. Por todo ello lo recordamos como un intelectual de la política, un político de la inteligencia y una luz verdaderamente en las muchas sombras que pueblan la vida pública de México. Fue un hombre coherente en su pensar y en su hacer. En él convergían principios y valores y a la vez eficacia y visión estratégica,
y tuvo la valiosa virtud de llevar siempre sus actos a la altura de sus ideas. Sin importar la trinchera en que estuviera, nunca cayó en la gritonería, en la reyerta barata, en la descalificación rimbombante, tampoco en la reyerta. Tampoco trabajó para ganar las 8 columnas de los periódicos. Nunca vivió para ser permanentemente escuchado por elogios. Verdaderamente quería la construcción de un mejor país, fuera de los reflectores, al margen del oportunismo, luchó invariablemente por las mejores causas de nuestra sociedad. Como investigador, siempre estuvo tras la pista de personajes, siempre estuvo tras los movimientos sociales. Siempre buscó los hechos, los procesos, las opiniones que contribuyeran a la evolución democrática del país. Echar luces sobre nuestra historia política era algo muy importante para él, particularmente la que se construía a diario en el país, porque la valoración social de los logros alcanzados era fundamental para conservar lo construido y avanzar. Como he dicho, yo lo conocí un mediodía de 1994. Llegó a mi oficina, yo era secretario general del PAN, con un caminar gallardo, y ya que se sentó en mi oficina, le pregunté: ¿y tú qué eres de Sergio Lujambio? Y me contestó: bueno, pues tú dime primero, ¿tú qué eres de Luis Calderón? Y pues me hizo una de esas entrevistas a políticos del PAN, del PRI, del PRD que ha relatado Tere. Entre paréntesis, luego supe que éramos tantos. Yo no pensaba que éramos poquitos, pero hablamos esa tarde largamente. Yo me esmeraba en explicarle cómo veíamos la transición democrática entonces. Uno de los temas sobre los que hablamos fue sobre el llamado gradualismo. Yo insistía: no, nuestro esfuerzo no es gradual, nuestro esfuerzo es intenso. Nosotros trabajamos a todo lo que damos y arriesgamos todo lo que tenemos. El resultado sí puede ser gradual, sí, pero es que el resultado está más allá de nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo no es gradual. El resultado puede serlo, pero estamos convencidos de que así México un día será democrático. Él advertía precisamente en sus diversos estudios su fe en la democracia. Concretamente en estudios congresionales dice: la democracia es un sistema frágil porque supone la convivencia política en una sociedad abierta y crítica. Y ahí mismo llamaba a impulsar la cultura del diálogo y la cultura de la transparencia, la cooperación y la competencia, la negociación y la exigencia, el respeto a nuestra diversidad y el respeto a las reglas que nos hemos dado para la convivencia en la diversidad. Más claridad política y menos espectáculo político, más argumentación y menos show, decía Alonso. 2 años después de aquel encuentro, por circunstancias de la vida, yo era presidente del PAN en 1996 y entonces me tocaba negociar, ¿sí? Óigase esa palabra hasta entonces pecaminosa y políticamente incorrecta, y que Alonso reivindicó, entre otras cosas, en su dignificación de la política. Negociar con el entonces del gobierno del presidente Zedillo, con su secretario de Gobernación Emilio Chaufet, la reforma política. Y recuerdo que pues una noche, una madrugada, a las 2:30 de la mañana, salí yo de la Secretaría de Gobernación con varios acuerdos bien importantes. Uno era la cláusula de gobernabilidad, que fue el último tema que discutimos y que finalmente el gobierno aceptó en aquella madrugada, estando el secretario de Gobernación y un servidor nada más, y hablando el secretario de Gobernación por el teléfono rojo que ahora tengo ya finalmente la curiosidad satisfecha de haber conocido desde el otro lado de la línea. Y salí esa mañana, y esa era una cosa importante.
y la otra era designar a los integrantes del nuevo Consejo General del IFE. Nos habíamos propuesto llevar cada partido político, PAN, PRI, PRD, algunos nombres. Yo llevaba varios y uno fundamental era el de Alonso Lujambio. Argumenté hasta el cansancio que era un académico sin tacha, un hombre congruente. Y retaba que si hubiera una sola imputación, que no solo se probara, incluso se sospechara de Alonso, lo retiraría inmediatamente. Alonso pasó a ser parte de aquella playa de consejeros del IFE que hicieron una gran transformación política en el país. Él tenía una fe invencible en el fortalecimiento de las instituciones como base de todo cambio político verdadero. Por ello jugó un papel medular ahí, en la creación y consolidación del Instituto Federal Electoral, que verdaderamente la hicieron una instancia autónoma y ciudadana, un pilar de la transición democrática en México. Fue también pieza clave en el diseño y la redacción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Estaba ahí, respetuosamente sugiriendo, pero prácticamente, académicamente, ordenándonos a los diputados exactamente cómo debiera ser la nueva ley. Posteriormente, en el fortalecimiento del propio Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, donde luchó por la transparencia y la rendición de cuentas y donde fue su presidente. Desde la academia, quizás su vocación más querida, Alonso también abrazó la noble tarea de formar a varias generaciones de profesionistas al servicio de México. Entre sus discípulos sembró un firme compromiso con la transformación de la realidad y la construcción del bien común. Y lo sé porque muchos de ellos han sido y son colaboradores cercanos y fundamentales de mi gobierno. El propio Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, Alejandra Sota, directora de Comunicación Social de la Presidencia, Fernanda Vergara, de Opinión Pública, y también muchos otros, Virgilio Muñoz, Horacio Vives, Mónica Aspe, Erika Contreras, Benjamín Gil, Marco Morales, Ana María León, legisladores también, funcionarios de otros gobiernos, de ONGs, en fin, de medios. Alonso fue maestro de una generación bien importante de mexicanos que ahora, una vez que él ha concluido su vida, tienen la responsabilidad precisamente de hacer vivir a Alonso en algo que ha dicho el señor rector Arturo Fernández, hacerlo vivir en tanto que alguien sea precisamente recordado, no olvidado. Fue maestro, pues, y si intelectualmente era quizá el más calificado de los teóricos de los regímenes políticos, particularmente sobre sus estudios sobre el Parlamento, en términos de principios éticos era un profundo demócrata, un hombre inquebrantable, vaya que sí lo fue, especialmente en aquellos momentos en que sufrió embates políticos indecibles, cuando sostuvo su postura en la imposición de multas multimillonarias para infracciones a la vida democrática todavía más multimillonarias. Alonso fue el protagonista de uno de los momentos en que la autoridad electoral del país mostró más autoridad y más carácter en nuestra joven vida democrática nacional. Sin embargo, más allá de sus profundos conocimientos académicos y de sus convicciones éticas y democráticas, pienso, y lo confirmo ahora a partir de lo que he escuchado de Tere, que su pasión largamente guardada, su amor secreto, era la política. Toda esa pasión por el avance democrático del país lo condujo de manera natural a participar políticamente. Una participación política en la madurez de su vida, que en pocos meses apuntó claramente como promisoriamente fructífera, de no ser por el terrible mal que lo estaba acechando. Fiel a sus ideas, a sus principios, finalmente se decidió entrar en política, a echarse al agua, y hurgó entonces en ideas, principios y tradiciones, empezando por su propia casa, en el legado político y militante de su viejo
como él mismo decía, de don Sergio Lujambio Rafols, fallecido relativamente pocos años antes de Alonso. Finalmente, también hay que decir que viejo nos decía a todos, por lo menos a muchos, que lo queríamos. Algunos sí lo parecíamos, otros no. Y entonces le entró con todo a la política, como era él. Primero a través de sólidos estudios académicos, históricos y biográficos, precisamente como era él. Conoció como pocos el pensamiento y la doctrina, entre muchos otros de los fundadores de Acción Nacional. De Manuel Gómez Morín, como solo él podía, por cierto, de González Luna, por no dejar, pero su gran afición intelectual ahí fueron los del lado liberal, católicos o no, pero liberales. Son admirables, son célebres los estudios que realiza sobre Adolfo Crisly Vivarrola, las cartas que descubre de Crisly, las cartas que releía con fruición, con avidez, con cierta mordacidad. Sus ensayos, los discursos parlamentarios, los artículos periodísticos de este que también murió prematuramente. Su apuesta al diálogo, la de Crisly, y a la negociación política como una vía transformadora de la realidad autoritaria nacional. Destacadamente la polémica de don Adolfo, no siempre cortés y sí muy apasionada, con José González Torres y con otras visiones integristas de ese tiempo y que desgraciadamente prevalecen, incluso deformes aún más hasta ahora. Su propio padre había sido seguidor y amigo muy cercano de otro gran intelectual del PAN, Efraín González Morfín, a quien saludo con admiración y gratitud de siempre desde aquí, en su difícil convalecencia. Y Alonso seguía explorando en los cajones y en los libreros empolvados de todos aquellos que, habiendo tenido una vida ejemplar, carecían de biógrafo y teniendo una obra enorme, carecían de recopilador, lejos del manto protector del gobierno autoritario de aquella época y en la soledad del desierto opositor. Y de esas cosas que hizo, la cual yo le agradezco infinitamente, fue una recopilación de la obra de mi papá, de Luis Calderón Vega. Y lo digo con la certeza de que hacia allá lo llevó su curiosidad intelectual, más que el afecto que por supuesto nos teníamos, y por supuesto sin que me diera entonces ningún vínculo profesional entre nosotros. Y para mí, les confieso que fue fascinante escucharlo. Hagan de cuenta que yo caminaba atrás de él, el flaco de oro, como también se refería Alonso a sus hijos, sobre miles de artículos periodísticos y ensayos de mi padre. Me leyó fragmentos de una novela inédita que yo no conocía. Sí sabía yo de los personajes, adolescentes como él que se sumaron a las labores de apoyo a los cristeros de Santa María, en Morelia, de los cuales varios terminaron fusilados. Sabía de la historia de los panfletos escondidos en macetas de una casona de cantera en Morelia, que fueron quemados en el fogón por las propias tías paternas, pero no sabía del manuscrito novelado que el tiempo guardó y que Alonso rescató. Sabía pues yo de mi padre lo que cada hijo sabe del suyo, de sus libros más conocidos, de su sociología, que fue mi propio texto escolar, pero Alonso me llevó en un viaje vertiginoso a conocer, entre otras cosas, sus etapas de evolución intelectual. Me enseñó sus muchos seudónimos, particularmente era lógico en alguien que, eterno promotor de proyectos editoriales nuevos, y en eso mi padre se parecía a Alonso, tenía que ser al propio tiempo reportero y editorialista, mecanógrafo y corrector. Y además de eso tenía que ser, además de Calderón Vega, Jules de Chantecler, Lazo de Velera, Donadie y no sé cuántos seudónimos más. Completó pues la obra del Pildo, como su papá llamaba el mío. Aunque bueno, pues el proyecto se quedó ahí, ya completo, a merced de las prisas partidistas y quizá también de las mezquindades que son propias de la época. En fin, pienso que ahora lo que hay que hacer es publicar las obras completas del propio Alonso, porque ha sido un hombre prolífico y que ha enriquecido la vida política de México. ¿Quién será ahora el biógrafo de Alonso? Sin ser aún militante, comenzaba a ser ya el gran intelectual que al PAN tanta falta le hace, mucho más ahora.
Sus investigaciones y recopilaciones no solo han contribuido a defender el humanismo político o el solidarismo que decía Efraín, o el desarrollo humano sustentable que sostuvimos con el propio Alonso, sino también a comprender en toda su magnitud los cambios políticos fundamentales que todavía requiere nuestro régimen político. La transparencia, la equidad, que sigue siendo aspiracional en muchos renglones, la reelección parlamentaria y de alcaldes, de la cual Alonso fue el principal promotor, el más visible en México durante muchos años. Por sus grandes méritos, en abril de 2009 lo invité a integrarse al gobierno federal como secretario de Educación Pública, cargo que desempeñó con absoluta entrega, rectitud y eficacia. Y desde esa alta responsabilidad trabajó incansablemente para que más niños y jóvenes tuvieran acceso a una educación de calidad. Lo hizo convencido de que una formación de excelencia es la llave no solo para que ellos puedan salir adelante en la vida, sino además para construir un México competitivo y ganador. Con el liderazgo que siempre lo caracterizó, supo articular estrategias, conciliar intereses y vencer obstáculos para avanzar en la transformación educativa que necesita México. Gracias a ello, fue el artífice de muchos de los cambios más trascendentes que hemos conquistado en ese rubro. Y si algo puedo decirles es que Alonso Lujambio nunca cejó en su empeño por abrir más oportunidades educativas para los niños y los jóvenes y por mejorar las condiciones de estudio de todos los alumnos, en especial de quienes viven en las escuelas más pobres, o alrededor de las escuelas más pobres del país. Recuerdo bien que disfrutaba intensamente asistir a las inauguraciones de cursos de los nuevos bachilleratos y de las nuevas universidades, especialmente universidades tecnológicas, que con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública fueron abiertos. 140 centros de estudios superiores nuevos, en su mayoría institutos y universidades tecnológicas, reitero, y más de 1,000 bachilleratos y escuelas de educación media superior. Mérito indiscutible de los secretarios Josefina Vázquez Mota y desde luego del propio Alonso Lujambio, y ahora completados por el doctor Córdoba. Fue especialmente enfático en la lectura, en eso también era bien vasconcelista. Establecer parámetros de lectura. Nos repetía incesantemente cuántas palabras es deseable que se lean y a qué edades. Fue insistente en que lanzáramos una campaña para que los padres leyésemos 20 minutos diarios con nuestros hijos. Seguimos en una deuda enorme con él. Conocedor de la historia y patriota, en cuanto protestó el cargo y emulando a su predecesor Justo Sierra, al que invocó en ese momento, pidió asumir también la coordinación de los festejos del Bicentenario, llevando a la Secretaría de Educación el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones, que bregaba con enormes dificultades con el tema, sin conducción y sin apoyo político y económico suficiente en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación. Y entonces desempeñó también notablemente esa tarea. Por supuesto, los difíciles tiempos de entonces complicaban tremendamente su reto. La tensión social vivida, por una parte, bien importante, derivada del terrible golpe económico de la crisis económica mundial que golpeó intensamente a México y que redujo el ingreso de muchos mexicanos en ese momento. Justo en su momento más crítico se asomaba el Bicentenario. La ola de violencia desatada por las bandas criminales precisamente en su momento más cruento. Y sobre todo, la crispación política, provocada por un lado, por muchos años de siembra de odio que por desgracia se han hecho en nuestro país en los años recientes. Y por la otra también, crispación política provocada casi deliberadamente por las ambiciones políticas ya entonces desatadas y corriendo desaforadamente rumbo a la sucesión presidencial. Todo ello confabulaba y hacía todo lo posible por contraponer odio y reyerta a la unión patriótica que el momento ameritaba. Pero no puede negarse que aquellas fiestas patrias del 2010, y en particular las festividades del 15 y 16 de septiembre de aquel año, fueron esplendorosas e inolvidables, en gran parte gracias a Alonso Lujambio. Y muchas de esas obras perdurarán por siempre, desde luego en metas logradas de política pública, como en cobertura universal de salud o en cobertura universal en educación primaria, pero también en galerías, monumentos, museos, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, barcos, satélites, en cuyo nombre se conmemorará siempre
el bicentenario de la independencia. Lo que es claro es que, trabajando de la mano de los maestros, los estudiantes, los padres de familia y las organizaciones de la sociedad civil, logró que la educación fuera en verdad una tarea de todos. Gracias a ello, puso los cimientos sobre los que se desarrollará la escuela mexicana del siglo XXI. Su trabajo en la Secretaría, el momento tan especialmente desafiante que le tocó vivir ahí, limitó poderosamente su capacidad para desarrollar un anhelo personal que pocos conocían hasta hacía poco tiempo, su aspiración legítima para ser presidente de México. La enorme tensión política, el constante acoso mediático de una responsabilidad compleja que nunca abandonó, le restaron posibilidades del crecimiento necesario en el conocimiento público y en las preferencias electorales indispensables para alcanzar su objetivo. Recorrió el país, pero nunca abandonó un minuto su labor de secretario de Educación. Pudo haber simulado que era secretario de nombre y ser precandidato de tiempo completo, pero fue responsable y se negó a hacerlo. Fue secretario de Educación Pública a tiempo completo y entregó apenas el año pasado algunos de los cambios más importantes en el sector educativo nacional de los últimos años. Concretamente, su gestión fue crucial en el último año de su vida para reformar la carrera magisterial. Entiéndase, el principal mecanismo de compensación económica de los profesores, que ahora y gracias a él y por primera vez en la historia, está orientado mayoritariamente a los resultados en calidad, al rendimiento y al avance académico que los maestros logren en sus alumnos. Y también consiguió, inédito, la evaluación universal de maestros en el sistema educativo nacional. Hay quien no comprendió o nunca quiso aceptar el notable trabajo de conciliación, de política real hecho por Alonso, en particular en la relación con el sindicato de maestros. La Realpolitik, de la cual hablan tanto sus críticos en este aspecto y que tampoco conocen. Efectivamente, como toda política inserta en la realidad, y no en la rimbombancia de las orugas doctas de periódico o de café, Alonso supo enfrentar el reto, lidiar con estructuras de poder que más que soporte político tienen soporte legal, algo que no se acaba de comprender, y supo así en ese contexto arrancar acuerdos, arrancar compromisos y obligar a su cumplimiento, lo cual ha generado y generará mucho más innumerables bienes públicos. Sus problemas de salud comenzaban a molestar de más en un año tan vertiginoso como él vivió en 2011. Me dijo que quizá tendría algo parecido a la afección que tuvo su padre a una edad mucho más avanzada. Pienso que es algo sencillón, viejo, me dijo en su estilo suelto y afectivo. El profundo e inagotable amor que Alonso Lujambio tenía por México le hizo darnos a todos los mexicanos una última lección de orgullo, de coraje y de dignidad. A pesar de la terrible enfermedad que le aquejaba, regresó a nuestro país para cristalizar uno de sus más caros anhelos, tomar protesta como senador de la República. Llegaba finalmente la hora de la política. Sería, sin duda, con su talento, con su congruencia, con sus principios, con su refinada oratoria, con su elegancia y verticalidad material y moral, uno de los mejores senadores de la República. Con este acto fundamental, Alonso cumplía con una de las instituciones que mejor conoció y que más respetaba. Llegaba al fin a la política para dignificarla, a donde quería estar, a su pasión personal. Y aunque su salud declinaba rápidamente, llegó, a pesar de su salud, en plenitud de su vida. Pocos días antes celebramos con él, jubilosos, sus 50 años. Sabíamos que podía ser también una despedida. El tiempo que vayas a vivir, vívelo intensamente, le dije. Él dijo que sería pirata del Senado. Cantamos un rato, nos abrazamos. Te quiero mucho, nos dijimos y nos despedimos. No puedo dejar de mencionar
que el pirata del Senado llegó, así fuera por unos días, a disfrutar la isla de su tesoro, la política. Tampoco puedo dejar de decir que Alonso es el tercer secretario de Estado y amigo personal que ha colaborado conmigo y que muere prematuramente. Le agradezco en el caso de Alonso la vida que, cuando menos, no fue súbito. Hubo tiempo de platicar juntos un poco de la vida y de abrazarnos, de aprender juntos lo valioso que es cada día que se vive, cada momento, cada uno de los 6 meses que le arrancó al pronóstico de los médicos. Pero no dejo de pensar, y no puedo omitirlo hoy, ¿cómo es posible que habiendo tanta gente perversa, tanta gente negativa, la muerte se lleve a los mejores y a los más queridos? Porque creo en la libertad humana, no creo en la suerte ni en el destino cuando median decisiones humanas. Y tampoco pienso que la bondad divina pueda infligir dolor así y nada más porque sí, de puro gusto. Cuando hay dolor inevitable al que se refería Gómez Morín, creo en la ciencia y también creo que la ciencia no ha podido superar males como los de Alonso. Y también sé que las probabilidades de enfermedad y accidente existen y se concretan en circunstancias demostrables como en los casos de Juan Camilo y de José Francisco. Y espero y deseo fervientemente que donde quiera que estén bien, estén en paz y cuiden de nosotros. Pero sobre todo, en el inmenso dolor que nos deja su ausencia, he aprendido de los amigos que se van, que nos dejan como tarea aprender de manera apremiante la importante lección que con su muerte nos dejan de la vida. Aprender y recordar y agradecer que tenemos muchos amigos, seres que nos quieren y a los que queremos. Me deja como lección Alonso que habrá que vivir la vida intensamente como la vivió él. Nos deja a todos la lección de aferrarnos a la vida como lo hizo él y de vivir cada momento de ella sonriendo cada vez que se pueda, siendo el pirata del Senado o de la vida, y aunque sean pocas las ocasiones en que se pueda sonreír. Vivir intensamente y florecer como él floreció. Así pues, amigas y amigos, llevémonos de Alonso todo lo que él quiso dejarnos: su inteligencia, su alegría, sus manos largas, sus gestos, su silueta y su rostro elegantes y espigados, su voz grave, sus estudios parlamentarios, su profundo conocimiento de la teoría y la práctica política, sus discursos y sus ensayos, sus exigencias de democracia, de honestidad, de transparencia, de equidad, sus lances por la reforma política que falta. Yo me llevo eso y también me llevo el recuerdo de que escribíamos con la misma mano izquierda, de que éramos de la misma edad. Me llevo el recuerdo de cuando cantábamos juntos canciones de trova cubana y solo le pido a Dios, él aferrado a su bombo liguero. Me llevo también las tardes de que hablábamos con emoción de nuestros respectivos padres, exactamente con la misma emoción y con la misma gratitud, con la misma ilusión de emularlos. Me llevo también de él el recuerdo de que amamos apasionadamente a México igual y queríamos para la patria, queremos todavía, queremos siempre el mismo futuro. Llevemos con nosotros lo que Alonso quiso dejarnos y luchemos por la patria que él quiso y por el bien que él amó. Llevémonos a Alonso, sembrémoslo y florezcamos donde quiera que nosotros hayamos sido plantados. Descansa en paz, querido compañero y amigo. Adiós, Alonso. Te vamos a extrañar mucho.